Dios me le bendiga, estimado hermano, hermana en el Señor. Todo aquel que va a escuchar este video, voy a leer un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 4, verso 14. Perdón, es un verso que está más arriba. Está en Oseas 4, 12. Oseas 4, 12. Lo voy a repetir. Voy a leer una porción que está en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 12. Y como lo titulé, Dios me muestra el espíritu de prostitución. Vamos a ver cómo le llama la Biblia a este espíritu. El espíritu de prostitución. Sea bienvenido cada uno de ustedes, los que están en sus empleos. Algunos ven estos videos desde sus empleos, los escuchan, y otros los van a escuchar después. Que el Señor me le esté bendiciendo de gran manera. Que el Señor ayude a todos los que están enfermos, a los que están atribulados, los que necesitan fortaleza. Que el Señor me les ayude. Perdón, me salió en el texto, no lo escribí bien, que es el libro de Oseas. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, después del libro del profeta Daniel. Oseas, capítulo 4, capítulo 4, versículo 12. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea el Señor guiándonos en todo lo que vamos a ver aquí en su palabra. Que el Señor tome control de los comentarios también que van a ser escritos, sea en esta plataforma o sea en YouTube. Ya que las plataformas, hay una plataforma que se encarga de borrar los comentarios. Por lo menos en mi hoja trabaja así. Hay una plataforma que se encarga de los comentarios. No soy yo la que me encargo de los comentarios. Es la plataforma que elige si el comentario puede ser visible o no. Según lo que se comente, la plataforma es la que, no sé si es un sistema o es alguien, no sé. Pero lo que yo sé, que hay una de las plataformas con la que yo tengo allí también una hoja, que es el sistema que decide qué comentario dejar, qué comentario no dejar. Así que si usted deja un comentario, depende de lo que usted comente, la plataforma es la que decide, la que elige si dejar el comentario o eliminarlo, sea que ya sea en el mismo momento o después. Entonces, no sé por qué trabaja así la plataforma, porque otro día vamos a hablar sobre algunas palabras que se pueden decir en algunas plataformas y palabras que no se pueden decir en otras plataformas. Por eso usted ve que yo tengo cuidado lo que yo voy a hablar. Yo puedo grabar para otra persona, puedo grabar para otras personas, pero lo que ellos digan, pues depende de ellos, ¿verdad? Pero lo que soy yo, como la hoja está a mi nombre, por lo menos cuando yo hago un video que soy yo la que estoy grabando, entonces tengo cuidado cómo voy a hablar, qué es lo que voy a decir, porque usted va a ver que las plataformas dejan que se hagan videos diciendo malas palabras, que sacan el dedo de en medio, y esas expresiones pues las permiten toda clase de plataformas.
pero hay ciertos comentarios o palabras que las plataformas no van a permitir. Entonces, voy a entrar a lo que vengo. Aclaro eso, ¿verdad? Que si usted me llega a hacer un comentario a mí mientras yo estoy grabando, depende de lo que usted comente. Hay una de las plataformas que me va a dejar el comentario, y otros comentarios la misma plataforma lo va a borrar según lo que se comente. Entonces, voy a leer en Oseas capítulo 4, versículo 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Lo vamos a leer así. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sea el nombre de Dios Todopoderoso bendito. Sea el nombre de Dios engrandecido, su nombre de Él es tan bendito, es tan maravilloso, el nombre de Dios es grande, es engrandecido sobre toda la tierra, sobre todas las naciones. Como dice su palabra, que todo pasará en esta tierra, pero lo que no pasará, dice que ni una tilde ni una jota pasará de su palabra, dice que en esta tierra todo pasará. Pasará el tiempo de la siega, el tiempo de la pobreza, pasará toda clase de tiempo. Pasarán toda clase de programas, pasará en esta tierra, todo pasará, dice la palabra de Dios. Pero dice que lo que no pasará, dice que va a ser su palabra de Él. Y yo sé que hoy en día la palabra de Dios está teniendo muchos enemigos. Hay unas plataformas que yo no le voy a decir el nombre. Hay unas plataformas que en esas plataformas está mucha gente que se ha levantado en contra de la Biblia, hablando en contra de la Biblia, hablando que Dios no existe, que Dios no es real. Incluso adentro de las iglesias, hermanos que antes creían en el Señor, amaban al Señor, adoraban al Señor, seguían al Señor, los ibas a ver en los altares, llorando para el Señor, adorando al Señor, no llorando por remordimientos ni por malos recuerdos, sino llorando por gozar de la presencia de Dios. Y ahora vas a ver que ya no están en los altares llorando al Señor por agradecimiento, porque hay un llanto que es por remordimiento, pero nunca de arrepentimiento, nunca de convertimiento. Hay un llanto porque me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro, porque qué dolor tengo, porque qué resentimiento tengo, porque me duele aquí, me duele allá. Pero hay un llanto que es diferente para el Señor. Hay un llanto que tú lloras porque sientes tanta alegría de estar en la presencia del Señor y sientes la presencia de Dios en tu vida. No lloras por los malos recuerdos, que porque si me quieren, no me quieren, que porque me amaron, no me amaron, sino que tú lloras porque de gozar de la presencia de Dios en tu vida, porque el gozar de la presencia de Dios en el corazón, en el alma, es lo más hermoso que le puede pasar a alguien. Lo más hermoso que le puede pasar a alguien no es que se lleve la mayor corona, que se lleve la mejor medalla, que se lleve la mejor banda, que se lleve el mejor título, que se lleve los mejores reconocimientos, trofeos. Eso no es la felicidad del ser humano. Pero hay personas que no teniendo nada en sus bolsillos, no teniendo nada, pueden gozar de la presencia de Dios y pueden llorar ante la presencia de Dios, no porque le dieron un trofeo, no porque se ganó el Guinness Record, sino porque goza de la presencia del Señor. Y gozar de la presencia de Dios es tan maravilloso porque te llena el alma, te llena el corazón, te llena tu mente. No hay nada en las tiendas que se pueda vender que sustituya, que pueda sustituir
la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces el pueblo de Israel había conocido la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la misma presencia de Dios, había gozado de las tremendas bendiciones de Dios, de las bendiciones ricas del Señor. Porque en este mundo se puede gozar las cosas que este mundo da, porque es mundo y es terreno. Pero lo que Dios da no tiene precio, lo que Dios da es muy invalorable, porque no hay nada de dinero, de billete que pueda comprar la presencia de Dios en esta tierra. Entonces Israel había gozado mucho, pero ¿qué pasó? Israel tuvo un problema, que Dios le dio la ley, se la dio a Moisés y a todo el pueblo para que los sacerdotes enseñaran al pueblo. Pero los sacerdotes se envanecieron, los sacerdotes se hicieron orgullosos, los sacerdotes hicieron a un lado la ley del Señor, dejaron de enseñar al pueblo. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Hoy en día ya no quieren la palabra del Señor. Quieren una parte de la palabra del Señor, pero la otra parte no la quieren. Hay personas que ya están empachados del evangelio, están empachados de la palabra de Dios. Ya no quieren nada de la palabra de Dios. Antes lloraban en el altar, no es criticar, sino que es la verdad lo que está pasando. Antes lloraban en el altar de Dios, ahora ya no lloran en el altar del Señor. Antes, con lo poquito que tenían, eran muy agradecidos con el Señor. Ahora, teniendo mucho, ya no, lo que hay es una indiferencia, una sequedad contra el Señor. Dice el Señor aquí en su palabra, en Oseas 4:12, dice, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. ¿Qué pasó? Que cuando Israel fue engrandeciendo entre más y más, el Señor le fue dando fama a Israel. Israel empezó a ser reconocido entre las naciones, entre los países. Israel entonces dejó de confiar en el Señor, dejó de seguir los mandamientos del Señor, dejó de seguir la palabra del Señor y ya le parecía que los mandamientos de Dios eran pesados, que la palabra de Dios era pesada, que la palabra de Dios era una carga. Entonces dice que Israel, como empezó a ser rica, empezó a ser famosa, empezó a ser bella ante las naciones, dice que empezó a errar. Mira, hermanos, si nosotros hemos estado pidiendo algo por muchos años y muchos años, y eso no se ha cumplido en nuestra vida, hermanos, mira, hermanos, no reneguemos contra Dios, porque puede ser que aquello que tanto que le hemos pedido a Dios, puede ser que un día, llegándolo a tener, puede ser que podamos olvidarnos de quién nos dio el regalo, porque mucha gente se ha enamorado de los regalos que Dios le dio, se ha enamorado de los regalos que Dios les ha dado, se han enamorado más de las bendiciones que Dios les dio, pero no están enamorados del que los bendijo, no están enamorados del que les regaló el regalo. Entonces el Señor ve todas esas cosas. Israel cometió esto. ¿Por qué esto está en la palabra del Señor? Usted me podría decir, mire, hermana, eso fue para el pueblo de Israel. Fue para el ayer. Ahora estamos en el presente. Pero déjeme decirle que esta palabra es un modelo. Que esta palabra se vuelve aplicable. Esta palabra fue para el ayer, es para el hoy y será para el mañana. Porque acuérdese que la palabra de Dios dice que todo pasará. Todo pasará. Pero lo que no pasará, dice que será su palabra de Él, dice el Señor. Entonces dice que espíritus de fornicaciones se infiltraron, entraron, dice, al pueblo del Señor. Empezando desde los sacerdotes, empezando desde los líderes. Dice que allí entró ese espíritu de fornicaciones, el espíritu de prostitución.
porque también ese espíritu, el espíritu de fornicación es ese espíritu, es espíritu de prostitución, es ese espíritu de inmoralidad espiritual y sexual. Espiritual y sexual, las dos cosas. El espíritu de fornicaciones es espíritu de prostitución, es espíritu de adulterio. Entonces pueden hablar solo del adulterio entre esposos, entre esposo y esposo, pero también está el adulterio espiritual. Está el adulterio contra Dios, porque cuando una persona ya conoce al Señor, aceptó al Señor, tiene votos con el Señor, hay un trato con el Señor, fue bautizada en agua y va tras las fornicaciones espirituales, tras este mundo. Alguien puede decir, no, yo tengo 40 años casado con esta mujer y esta es la única mujer que he conocido y la única mujer que tengo. Puede decir eso, pero no por eso no quiere decir que esté bien con el Señor, porque aquí Oseas está hablando de un espíritu de fornicación, de prostitución, de adulterio espiritual, empezando desde allí, desde el área espiritual. Cuando un hombre comete adulterio contra su esposa y ha sido un hombre conocedor de la palabra de Dios, ¿contra quién comete el adulterio primero? ¿Es contra su esposa o es contra Dios? ¿Contra quién de los dos, a un hombre que ha conocido la palabra de Dios, caminando en el camino del Señor y comete adulterio, contra quién primero comete el adulterio? ¿Contra Dios o contra su esposa? Yo sé que toda persona que conoce esta palabra y es espiritual, porque muchos podrán leer la palabra, podrán memorizarla, podrán cantar esta palabra, pero aquel que tiene la mente de Cristo, que tiene mente espiritual, que el Espíritu Santo ha hecho una habitación de esa persona para habitar en esa persona, sabe muy bien cuál es la respuesta. Que cuando un hombre comete o una persona, o sea, mujer comete adulterio contra su cónyuge y ha estado en la iglesia, o está en la iglesia, conoce la palabra, contra la primera persona que comete adulterio espiritual, es contra Dios primero y después a la pareja que tiene. Así lo dice la Biblia, porque o sea, está hablando de un adulterio que se cometió espiritualmente, porque el Señor manda al profeta Oseas que se case con una mujer que se llamaba Gomer, que su oficio de ella era prostituta. El oficio de Gomer era prostitución, sí. Y podrá decir, ¿cómo es eso que Dios envió a un profeta? Si un profeta tiene que ser un varón santo, un hombre santo, porque un profeta del Señor en la antigüedad no era uno que andaba allí profetizando por dinero. No era uno por allí que andaba profetizando porque quería andar por todas las sinagogas y ser famoso. Porque el profeta verdadero de Dios en el ayer era una persona perseguida. Una persona que podía ser azotada en cualquier momento por sus palabras. Una persona que le podían tirar hasta piedras por las palabras. Porque un profeta verdadero de Dios no siempre va a estar trayendo mensajes de miel. Porque eso es lo que quieren hoy en día. Eso es lo que quieren hoy en día. Que el Señor les venga a profetizar palabras de miel. Que el Señor les diga que son su perla, que son la niña de sus ojos. Que el Señor les profetice muchas cosas lindas y bellas en medio de tanta desobediencia, en medio de tanta indiferencia entre el Señor, en medio de tanta violación a su palabra. Así quieren hoy que el Señor les traiga esas clases de mensajes, sabiendo ellos que se han salido de los caminos del Señor, que se han salido de su palabra del Señor, que se han ido a meter a casas
que están en casas, que saben que el Señor no está allí y quieren que el Señor les hable. Dice el Señor que espíritu de fornicaciones, que espíritu de fornicación, espíritu de prostitución, espíritu de adulterio. Cuando en un pueblo, en una casa, en una nación, hay mucha prostitución, hay mucho, ya ahí estoy hablando de prostitución corporal, cuando hay mucho adulterio, cuando en un pueblo hay mucho adulterio, cuando en una iglesia se dan mucho los casos de adulterio, pregúntense. Tienen que preguntar por medio de la palabra e ir a la palabra. Tienen que ir al filtro que es la palabra. Tienen que ir allí. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Cuando en una iglesia, en un pueblo empieza a haber demasiadas divisiones, ¿qué es lo que está sucediendo allí? ¿Qué es lo que se está moviendo? Porque la fornicación es un espíritu, dice aquí la palabra de Osea, que es un espíritu y no es un espíritu bueno. La prostitución es un espíritu malo. El que mueve la prostitución es un espíritu dañino, es un espíritu malvado, es un espíritu malo. El que mueve el adulterio, también el adulterio, dice el libro de Gálatas. El libro de Gálatas da una lista de todas las obras de la carne, que están las obras de la carne, pero también están los demonios. Hay personas que no pueden dejar el adulterio porque han enraizado. Hay una raíz allá adentro que mientras no saquen eso de allí, tienen que convertirse al Señor totalmente. Tiene que haber una entrega al Señor totalmente para que el Señor pueda trabajar y desarraigar, sacar esa raíz de ahí adentro. La prostitución es un espíritu. El libro de Osea lo está diciendo. 4:12. Dice que porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar al pueblo, porque Israel levantó lugares altos. Allá iban a adorar a Astoret, allá iban a adorar a Baal. Astoret era la diosa, el demonio de la fertilidad, que creían que Astoret, que es Istar, podía darles muchos hijos, que Baal, el dios de agropecuario que daba los frutos, Baal. Y así tenían más dioses. Israel levantó diferentes dioses traídos de aquellas mujeres con extranjeras con las que se casó Salomón. Esas mujeres llevaron diferentes clases de ídolos. Hoy en día la figura de la mujer la han destruido tanto, pero tanto, que empodérate, que la mujer necesita cirugías para verse bella, que la mujer necesita demasiado maquillaje para ser hermosa. Hoy la simbología de la mujer, la figura de la mujer, la han destruido tanto, pero tanto. Las compañías manufactureras de ropa, de maquillaje. Ahora para la mujer es difícil hallar ropa bonita, ropa que tape a la mujer. Ahora las compañías se dedican más a vender puros chirrangos viejos, a vender pantalones que no son ya pantalones, así todos raliados. Y sus diseñadores, ¿quién está moviendo a los diseñadores a crear esa ropa así para las mujeres? No solo para las mujeres, para los hombres, para los niños. Dice la palabra de Dios que la tierra fue contaminada. Dice que fue muy contaminada la tierra por este espíritu de fornicación, por este espíritu de prostitución. ¿Por qué yo le estoy trayendo este mensaje? Porque una de estas mañanas, en un sueño, podía ver yo lo que es el espíritu de fornicación.
El espíritu de fornicación es el mismo espíritu de prostitución, es el mismo espíritu de adulterio. Aquí está diciendo que es espíritu de fornicaciones, porque dice que la tierra fue contaminada en un país, en una nación, por los sistemas, que si el hombre o la mujer no tiene bachillerato, aunque sea para andar barriendo en la calle, para estar dando vuelta a carnes para hacer albóndiga, tienen que tener bachillerato. Y si alguien no se pudo preparar, que quizás tiene hasta 5º grado, 6º grado o 1er grado, no tiene nada, ¿qué es lo que a veces muchas mujeres hacen? Se van a la prostitución. Y allá en medio de la prostitución empiezan a concebir hijos. Desgraciadamente empiezan a empezar a tener hijos de hombres que no se hacen cargo de sus hijos, de hombres que dejan botados sus hijos. Y muchas veces mujeres que están dentro de la prostitución se ven obligadas, que porque no pueden sacar a la criatura adelante por el trabajo que están haciendo, que están en la prostitución, entonces abortan al hijo. No sé si decirlo así porque no quiero tener problemas con ninguna plataforma por lo que estoy hablando. Que sea el Señor ayudándome, que me dé palabras, el Señor, de inteligencia y de sabiduría para poder llevar este tema. Porque yo sé que estos temas son temas muy delicados, porque yo sé que ahora el pueblo le gusta que solo le hablen de amorcito de Dios. El pueblo hoy solo quiere que le digan, Dios te dice así, Dios te dice allá. Dios dice que te va a dar un carro, Dios dice que te va a dar una buena esposa, Dios dice que te va a dar una casa, pero no trabaja, no quiere trabajar. ¿Cómo es que Dios le va a dar a alguien una buena casa si no trabaja? Dios no se la va a bajar del cielo, que así, hecha. Hay quienes que quieren una buena esposa, pero no trabaja el hombre. ¿Cómo es que quiere una buena esposa? Porque algunos andan buscando esposas para que los mantengan. Hay hombres así. Hoy los hombres están bien avivados. No buscan una compañera de vida para compartir una vida juntos, sino que para que los mantengan. Ahí andan investigando si la mujer tiene papeles, si la mujer tiene ciudadanía, si la mujer tiene una carrerita por allí para que le pueda ayudar. ¿Qué tiene la mujer? ¿Qué es lo que ella tiene? Si tiene casa, tiene negocio, ¿qué tiene la mujer? Porque una mujer puede ser muy linda, muy bonita, pero si no, el hombre va viendo, si no tiene educación, si no tiene esto, no tiene lo otro, está muy chula, muy linda, pero no me conviene, dicen, no me conviene. Sí, mis hermanos. Por eso el libro de Oseas, mire, el libro de Oseas dice que la tierra fue contaminada por este espíritu. Y yo sé que esta palabra, mis hermanos, no a cualquiera le va a gustar. Porque hoy en día, mis hermanos, el hombre se ha levantado, la mujer se ha levantado tanto contra la palabra de Dios. Aún aquellos que un día gozaron del Señor, de la presencia de Dios, que Dios les habló, de tú a tú se les reveló, les habló. Dios les hablaba en visiones, Dios les hablaba en sueños, Dios les hablaba en revelación, que es hablarle al oído espiritual. Personas que conocieron, gozaron del Señor, ahora están contaminados con este espíritu. Se contaminaron con este espíritu. Y ese es el pesar de Dios. El pesar del Señor es más con su pueblo. ¿Sabe con quién es que Dios más es que Dios puede altercar? No es con aquellos que lo desconocen. No es con aquellos con que el Señor no se ha ido a presentar, sino que es con su pueblo. La demanda de Dios es contra su pueblo,
porque fue a su pueblo a quien Dios se le ha revelado. Pero su pueblo no quiere oír. Su pueblo quiere andar en caminos de gente que los extravían. Y después dicen que el Señor es el que los castiga. Pero no quieren ver de dónde viene todo eso. Mis hermanos, tristemente así estamos. Mis hermanos, hoy estamos en un tiempo que a lo bueno le llaman malo. Si usted predica esta palabra, como está aquí en la Biblia, le quieren cerrar la boca. Y como saben que no se la pueden cerrar a golpes, con pedradas, como saben que no pueden hacerlo así, le hablan de otra manera, para queriéndole bajar la moral a usted, queriéndole bajar esa fuerza, ese poder que Dios le ha dado a usted para hablar la palabra. Quieren silenciarlo, quieren cerrarle la boca de otra manera, tirando dardos con sus palabras, porque hay gente que no anda un fusil en sus manos, no andan una metralleta en sus manos, no andan un arma en sus manos, sino que su saeta, su cuchillo está en su lengua. Su saeta, su cuchillo está en su boca, está allí para herir al hombre, a la mujer de Dios, para herir al siervo, a la sierva del Señor, queriéndole cerrar la boca al siervo, a la sierva de Dios, diciéndole, ya no hables esa palabra. No, hermana, no, hermano. Ya no hable esa palabra, hermano. Ya no hable esa palabra, hermana. Hermana, no hable esa palabra. No la hable. Porque quieren un mensaje de empodérate. Quieren un mensaje de machismo femenino. ¿Sabe usted que hay machismo femenil? Hay machismo femenil. También la mujer lleva machismo, porque también la mujer fue sacada del hombre. Que no se olvide la mujer que fue sacada del hombre. También hay machismo femenil. Allá afuera la sociedad a eso le llama feminismo. A lo que tiene el hombre le llama machismo y lo que tiene la mujer le llama feminismo. Pero es lo mismo, es lo mismo. Hay mujeres que dicen, no, es que ese hermano es muy machista. Pero la que lo está diciendo es tan machista. Es tan machista. Tiene el mismo machismo que tiene el hombre. Tristemente así estamos hoy en día, mis hermanos. Hoy en día estamos, mis hermanos, que si usted va a hablar la palabra de Dios como está aquí escrita, vaya preparándose, porque flores no le van a caer. Aquel predicador que le caen muchos aplausos y muchas flores y muchas algaberías, como una vez me dijo el Señor, son mensajes de emoción. Son mensajes emocionalistas. ¿Usted cree que a Jeremías, a Ezequiel, Dios les andaba dando mensajes solo para mover las emociones? ¿Usted cree que Dios le dio a estos hombres como seas esos mensajes así? Mire los mensajes que Dios le daba a estos hombres. Mis hermanos, compare los mensajes de la Biblia, usted proféticos. Compare esos mensajes de la Biblia con los mensajes de hoy. Mis hermanos, estos profetas hablaron contra los espíritus demoníacos, contra los espíritus territoriales, contra espíritus que estaban entre las masas, porque los demonios buscan cuerpo, buscan personas para usarlas. Miren, Estados Unidos, apenas vamos empezando 2023. Y la tasa de muertos que ha habido.
en accidentes. Un joven que no pasa de 22 años le quitó la vida a su pareja. La desmembró, hermanos, a una jovencita de 21 años. Yo cuando vi esa noticia, tocó mi corazón. Se me salieron mis lágrimas. Porque usted como madre, como padre, usted no va a querer que un día le digan que su hija está así, que su hijo está así. Usted no va a querer eso. Usted no va a querer eso. El pueblo de Dios antes buscaba al Señor de corazón. Ahora busca más al Señor por beneficios que de corazón. Porque dice la palabra de Oseas que los levitas, los líderes, los principales de llevar esta palabra, fueron los primeros en contaminarse. Dice que se acostaban con sus nueras. Dice que sí, los sacerdotes, ellos sí, como decir hoy en día, que hayan pastores que se están acostando con su nuera, que hay pastores que se estén acostando con su hijastra, que hay pastores acostándose con su sobrina. Pues así pasó en el tiempo de Oseas. Oseas fue el profeta que le tocó enfrentar esto. Y Oseas, como profeta de Dios, como siervo de Dios, tuvo que levantarse y declarar esta palabra. No es que aquí no se trata que porque declaremos, que porque decretemos. El profeta de Dios sabe que se va a enfrentar a las consecuencias del pueblo, se va a enfrentar a la saeta de la lengua del pueblo, porque un profeta verdadero de Dios no va a ser amado. Muchos quieren que Dios los llame como estos profetas, pero es que no están preparados para recibir el desprecio, el aborrecimiento, porque el profeta de Dios, no por ser profeta de Dios, es que todo le va bonito y le va bien. El profeta de Dios lleva mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Los profetas de Dios desde niño conocen el sufrimiento. Y algunos solo tienen 3, 5 años de estar sufriendo y ya no aguantan. Y aquí los profetas del Señor eran hombres muy sufridos. Hombres que sufrían mucho el desprecio, el aborrecimiento del pueblo, de los reyes. Sufrían el aborrecimiento hasta de los mismos levitas, de los mismos que llevaban la ley. Sufrían el aborrecimiento. A Jeremías, un sacerdote lo azotó. Un sacerdote, como decir hoy en día, que usted como profeta de Dios entre a una iglesia, que el Señor lo mande a una iglesia, a una de por ahí que esté bien depravada, y que el Señor le lleve mensaje y que el pastor lo agarre a garrotazos, lo agarre a palazos, lo agarre a garrotes, no con palabras, sino que de verdad, literalmente lo agarre a azotarlo. Eso pasó con el profeta Jeremías. Eso sucedió. Sí, eso sucedió con el profeta Jeremías. Lo metieron a un pozo lleno de cieno. Allí lo tuvieron al profeta de Dios. Allí lo tuvieron, allí adentro, en un pozo, literalmente. Nada de que espiritualmente, no, nada de eso. Literalmente fue. Le sucedió al profeta de Dios. Le sucedió al profeta Jeremías. Al profeta Elías se le secó el río de donde estaba tomando agua. También al profeta le llegó. Le llegó el momento de la prueba. También a él le llegó el momento de la tribulación. Pero hoy en día solo queremos pura lechita. Hoy en día queremos pura palabrita de amor. Hoy en día, en medio que la tierra, usted y yo sabemos que está tan contaminada en todos los aspectos. En todos los aspectos. La tierra está muy contaminada y usted lo sabe y yo lo sé. Que hemos leído la palabra. Que el pecado de Sodoma y Gomorra, a este tiempo, el pecado de Sodoma y Gomorra del ayer se queda pequeño al pecado que ahora hay en la tierra. Mis hermanos, mis amados hermanos, y ahora hasta con los mismos hermanos espirituales, ahora hay que tener cuidado cuando uno habla, porque hasta los mismos hermanos de la iglesia te quieren callar, te quieren silenciar,
No, sierva, no, hermana, esa palabra no la hable. No, hermano, esa palabra no la hable, hermano. No, hermano, cambia el mensaje, hermano. Hermano, cambia el mensaje, hermano. Como diciéndote, cambia de sintonía. Como cuando tienes una grabadora y no te gusta lo que estás oyendo en una emisora, pues solo giras la rueda, te sintonizas en otra emisora. Pero cuando llega el aguijón del pecado, porque el pecado cobra, el pecado te deja gozar un momento, te deja gozar el pecado, te deja gozarte, vives una ilusión, vives algo que no es real. El pecado le hace creer a la gente aquella ilusión fantástica, aquello tan maravilloso, tan bello. Y por un momento es el gozo de aquel pecado, pero luego viene la factura del pecado. ¿Y qué dice la Biblia que es la paga del pecado? Muerte, muerte espiritual y muerte física. El pecado pasará su factura. El pecado cobrará. El pecado va a cobrar. Tarde o temprano, el pecado cobrará. Y después, mis hermanos, ahí es donde la vida de la persona, algunos vuelven a clamar al Señor arrepentimiento o restauración. Algunos. Otros ya no, mis hermanos. Otros hayan tan difícil de que Dios los vuelva a levantar, que Dios los restaure, porque este fue el caso del libro de Oseas. Yo solo me estoy basando en un verso, no estoy hablando de todo el libro, porque hay demasiado que hablar en el libro de Oseas. Mis hermanos, la restauración de un pueblo, la restauración de una nación, la restauración de una persona cuando cayó en espíritu de fornicaciones, espíritu de prostitución. Hay hombres que solo les gustan las prostitutas. Una mujer sana no le gusta, una mujer de Dios le parece fea. Una mujer de Dios le parece horrible, porque solo le atraen las prostitutas. También hay mujeres que un hombre de Dios se burlan de un hombre de Dios, se ríen de un hombre de Dios. Pero un hombre que sea prostituto, un hombre que sea mujeriego, ese les agrada, ese les gusta. Mis hermanos, yo sé que esta clase de mensaje es fuerte, es duro, yo sé que lo sé, hermanos, pero está aquí en la Biblia. Estamos viviendo un tiempo, mis hermanos. Mire, hay unas plataformas. Oh, Dios mío, hermanos. Dios santo. Solo de Satanás hablan. Solo de Satanás, que adora a Satanás, ama a Satanás. Que Satanás no es malo. Que la palabra sí es malo. Que el Dios que está en esta Biblia no es Dios. Y tantas sondeces hoy en día que se han levantado una cisma, se ha levantado una ola tremenda en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios, que si usted y yo no estamos cimentados en esta palabra, no cimentados en emociones, porque hay quienes que solo quieren mensajes que los hagan correr de aquí para allá, que aquí para allá, que corran de aquí para allá. Solo mensajes así quieren. Pero hemos llegado al tiempo que tenemos que estar cimentados en esta palabra. Cimentados. Porque las fuentes filosóficas han existido desde el tiempo muy antiguo. Muy antiguo vienen esas corrientes filosóficas. Pero en este tiempo, en esta época, se han fortalecido más. Y si usted y yo no estamos cimentados en la palabra de Dios, firmemente, agarrados de la palabra de Dios, no agarrados de un líder humano, porque su líder o mi líder humano en cualquier momento puede fallar, puede caer en pecado. Entonces nosotros no tenemos que estar cimentados en un líder, en una líder. Tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios.
Usted ve el árbol de la palmera, ve el árbol del árbol de laurel. Hermanos, son unos árboles tremendamente altos y son unos árboles con una raíz de profundidad, que su altura que usted ve es menor que la profundidad de su raíz abajo. Entonces el creyente en el Señor hoy en día tiene que llegar a ese nivel, a tener una raíz profunda en Dios, porque aquel que no está enraizado en Cristo va a ser arrastrado por fuentes filosóficas erróneas, heréticas. Va a ser arrastrado por espíritu de fornicaciones, por espíritu de adulterios. El adulterio entrado a la iglesia desde años atrás de una manera terriblemente. La fornicación, ni se diga, tanto espiritual, porque ahí el problema, dice el libro de Oseas, ahí el problema, que si el problema es espiritual, lo demás está manchado y está arruinado. Mis hermanos, porque el libro de Oseas es un modelo, es un ejemplo, es una profecía que no solamente es para Israel, porque este libro es universal. Este libro ahora ha sido dado a todo el mundo, no solamente para los judíos, no solamente para Israel, no solamente para ellos. Este libro que usted y yo lo tenemos ahora, que lo leemos en español, lo podemos leer en inglés y diferentes lenguas, es mundial. Es mundial. Puede estar a las manos de las personas donde las naciones dejan tener este libro, porque por allí hay naciones que la Biblia sí está prohibida. Y aunque digan que el evangelio ya fue predicado en todo el mundo, pero hay naciones y hay tribus y hay pueblos, mis hermanos, donde esta palabra no puede ser expresada, hablada así libremente. Usted y yo podemos usar una plataforma y aunque digan, ya aburren por esos medios esos cristianoides, aunque digan, esos cristianos, aleluya, ya aburren, que ese Facebook está lleno de predicadores, aunque digan así, y aunque digan que YouTube está lleno de predicadores, sí es verdad, y está lleno de toda clase de predicadores que predican a su conveniencia, predicadores que predican a medias, predicadores que predican la verdad, predicadores que porque la plataforma les paga, ya no trabajan porque la plataforma les paga. Hay toda clase de predicadores en las redes, es cierto, pero hay países, no voy a decir el nombre de uno de ellos, pero por allá, uno que lleva la bandera roja, que su símbolo es el dragón. Dígame usted si va a ir a predicar tan libremente esta palabra, si usted y yo vamos a ir a predicar y vamos a gritar así por así a esas tierras. Todos los predicadores quieren venir a USA, Estados Unidos, a predicar a USA. Todos los predicadores quieren estar en Estados Unidos, de iglesia en iglesia, predicando de iglesia en iglesia, en Estados Unidos. Pero allá donde está la bandera roja, allá donde el símbolo de ese país es una serpiente, es un dragón, allí no van todos los predicadores. Allá el otro país donde está aquel hombre que ni le deja tener redes sociales. Mis hermanos, aunque me vengan a decir a mí y me digan, no, hermana, es que ya está lleno ya esas redes, hermana Magali, ya no haga videos usted, hermana Magali, porque eso está lleno, hermana. Es verdad, está lleno, pero yo sé que más de alguno de por ahí que esté en esas tierras, aunque sea escondidas, puede escuchar este mensaje. Yo sé que sí, porque Dios es grande, porque para Dios no hay nada imposible.
Porque para Dios la palabra no está apresada. Porque para Dios la palabra no está presa. Porque para Dios no hay nadie ni nada que lo detenga al Señor. Aunque así los hombres mandaran encarcelar a todos los creyentes cristianos, podrán encarcelar a los creyentes cristianos, podrán encarcelar a los pastores, podrán encarcelar a los evangelistas, a los profetas de Dios, podrán encarcelarlos a todos, pero no podrán encarcelar a Dios y a su santa palabra. Aunque quemaran las iglesias, aunque destruyeran las iglesias, a Dios no lo podrán destruir. Su palabra no la podrán destruir. Porque la iglesia del ayer, entre más perseguida era, entre más bañada en sangre estaba, más crecía la obra de Dios y más Dios se glorificaba en su pueblo y más maravillas Dios hacía en su pueblo. ¿Podrá alguien detener a Dios? ¿Podrá alguien decir que detiene a Dios, su mensaje, su palabra? Aunque quisieran cerrar la boca de los siervos de Dios, no podrán. Porque dice la palabra en Mateo, dijo el Señor, que ni las puertas del Hades y del infierno prevalecerá contra la iglesia. Y aunque Nerón los persiguió y más emperadores hicieron multitud de crímenes, mezclaron la iglesia con el Estado, con el gobierno, todo eso lo hicieron. Pero no han podido detener hasta hoy la obra de Dios. No han podido detener la obra del Señor. Y no podrán no podrán detener a un hijo de Dios, a una hija de Dios, siempre que el hijo y la hija de Dios se agarre de Dios y no se esté agarrando de los demás, que no se esté agarrando de las personas. Déjame decirte esta mañana que tienes que agarrarte de Dios, tienes que agarrarte del Señor, tienes que agarrarte de Él. Que no importa si te dicen, hermana, aquí ya no la queremos, hermano, aquí ya no lo queremos, aunque le digan, vete de aquí. Cuando le digan, vete de aquí, sacúdase sus pies. Como le dijo el Señor a sus apóstoles, salgan de allí, sacudan sus pies. Que será el Señor que traerá juicio a esa casa, a ese lugar. Y hay que irse, mis hermanos, porque es bíblico. Mis hermanos, pase lo que le pase a un hijo de Dios, a una hija de Dios, un pueblo de Dios, tiene que seguir adelante, aunque esté en medio de un pueblo contaminado. Porque hay hijos, hijas de Dios que están en medio de un pueblo contaminado. De un pueblo donde hay mucha prostitución, espíritu de prostitución, espíritu de fornicaciones, espíritu de adulterio. El profeta Oseas se movió en medio de ese pueblo, le tocó al profeta vivir en medio de ese pueblo, mis hermanos. Yo sé que el tiempo me apremió. Yo sé que el tiempo me agarró. Dice el 5:4, dice, Oseas 5:4 dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Conocieron al Señor, pero luego lo dejaron, porque se contaminaron con espíritus de fornicación espiritual y hablando literalmente, hermanos, sí, hablando literalmente. Y pueden decir, hermana, siempre va a haber pecado en el pueblo, sí. Llegamos pecadores a la iglesia, llegamos con tremendos pecados, pero Dios en su infinita misericordia nos perdona, nos limpia, nos lava.
Dice el Señor, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero no nos vamos a volver a revolcar allí, porque Dios nos sacó de allí. Dios nos sacó de esa miseria del pecado. No volveremos allí, no volveremos. Y aquí está hablando de un pueblo que conoció al Señor, pero luego volvió a ser peor de lo que ella había sido antes, porque cayó en este espíritu. Pero Dios habla de una restauración en este libro de Oseas. Más adelante dice que le da restauración a la esposa de Oseas. Le da restauración de nuevo, pero le da restauración cuando hay un arrepentimiento. Y Gomer tuvo que pasar por el caldero, tuvo que pasar por los que trabajan en cosas de agropecuario. ¿Cómo le dicen cuando el grano es así? ¿Cómo le dicen cuando el grano es aporreado? Que lo golpean al grano y se rompe el cascarón y tiene que salir el grano. Pues Gomer, cuando se arrepintió después de pasar tantas desgracias, después de pasar tanto sufrimiento, empezó a tener hijos que no eran de su esposo. Hermanos, pero Gomer después de sufrimiento, que ya no es tan hermosa, sus amantes ya no la aman, ya no la quieren, porque ya no la ven linda, porque ya no la ven bella, porque ya no la ven atractiva, ya no la desean lujuriosamente. Entonces el profeta Oseas la vuelve a recoger, porque habla de un Dios. El profeta Oseas está en simbología de Dios, de que Dios, del amor de Dios, que el amor de Dios es grande y que el amor de Dios es sin mancilla, que el amor de Dios es sin lujuria, como cuando el esposo conoció a su esposa tan joven, tan linda, tan bella, tan bonita, no tenía ni una arruga, no tenía ojeras, nada de eso. Pero después, con el tiempo, la mujer, el hombre cambia. A la mujer le empiezan a salir arruguitas, empiezan a salir ojeras, empiezan a salir líneas de expresión. Al hombre igual. El hombre empieza a envejecer, le salen arrugas por todos lados. Hermanos. Entonces Gomer ya no era tan bonita, ya no era tan chula, ya no era tan atractiva. Pero el amor verdadero habla de eso. Que el amor verdadero, aunque un hombre o una mujer le salgan todas las arrugas que le salgan, todas las canas que le salgan, pero cuando es un amor de verdad, dice que Oseas, al ver tan maltratada a Gomer, avejentada, maltratada, que había sido Gomer, había llevado tanto sufrimiento por su pecado, por todo lo que ella había hecho, su adulterio, su prostitución, sus fornicaciones. Dice que Gomer hace la figura de Israel. Entonces dice que el profeta Oseas la vuelve a recoger a ella, porque habla del amor de Dios. Habla de que Dios, cuando el pueblo o la persona o la nación se arrepiente al Señor, pero que se arrepiente de verdad y que decide dejar todo lo malo para volver a ser pura para Dios. Y Dios ve que realmente es así como lo está haciendo el pueblo o lo está haciendo la persona. Sí hay una restauración. Buenas noticias. Hay restauración. Hay restauración en el Señor. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, no un falso arrepentimiento de que lo prometo, lo juro, que no lo volveré a hacer. Lo prometo. Y muchas promesas falsas. Lágrimas de cocodrilo. Usted ve que el cocodrilo todo el tiempo tiene unas lágrimas, pero esas lágrimas no son reales.
lágrimas de cocodrilo, lágrimas porque hay un recuerdo adentro, pero no son lágrimas de querer abandonar de verdad lo malo, llorar porque de verdad dejar esa vida de maldad. Cuando Dios ve que hay un verdadero arrepentimiento, entonces el Señor da una restauración y el Señor da una transformación a la vida de la persona, del pueblo, a una nación, porque Dios es restaurador. Mis hermanos, Él también es restaurador. Y Dios también recoge a aquel que se afligió por su pecado, de su maldad, y Dios lo levanta nuevamente. Claro que sí, mis hermanos, porque para Dios no hay nada imposible, dice su palabra. Pero es necesario, mis hermanos, hablar todo esto. Yo les traje esto, hermanos, porque pues una mañana de estas, pues, mis hermanos, allí pues podía ver yo lo que es este espíritu. Este espíritu de prostitución, de fornicaciones, de adulterio, no es lo que parece, hermanos. Lleva a la persona a una degradación moral. Lleva a la persona a una degradación moral. Lleva a la persona a una destrucción, hermanos, que solamente el Señor, en su infinita misericordia, poder y gloria que Él es el que puede levantar, hermanos. Mire, hermanos, le llevaron al Señor Jesús el caso de la mujer adúltera, y aquella gente estaba preparada con piedras en la mano para matarla. Lo que ellos querían era que Jesús también la apedreara, porque ellos sabían que Jesucristo era el primero que podía apedrearla, porque pues todos ellos eran unos sucios pecadores, lujuriosos, rabos verdes, hermanos. Sí, hermanos, porque le llevaron a la mujer adúltera, pero no le llevaron al hombre, solo la llevaron a ella. Sucios de mente, mal corazón, hermanos, y querían que Jesucristo fuera el primero en apedrear a aquella mujer para luego restregarle en la cara a Jesús. Jesús, ¿cómo es que tú dices que hay que amar al prójimo? ¿La apedreaste, Jesús? Jesús, tú predicas aquí y allá y fuiste el primero en apedrearla, fuiste el primero en señalarla, en condenarla. Pero Jesucristo, qué sabiduría conocía, dice, corazón malvado de esos lujuriosos, lascivos, malvados, rabos verdes, que la llevaron allá acusándola de Cristo Jesús, y hasta ellos mismos deseando a aquella mujer en sus corazones, unos pervertidos, adúlteros también. No solo ella tenía que ser apedreada, ellos también. Por eso Jesucristo habló. Jesucristo fue más allá, hermanas. Jesucristo fue a tocar la raíz. Por eso Jesucristo dijo que todo aquel que desea una mujer en su corazón ya no tiene que hacer el hecho y el cohecho de habitar con una mujer que no es su esposa para que cometa adulterio, sino que dice Jesús que amancillando aquel deseo en su corazón ya cometió fornicación o adulterio. Lo dijo Cristo Jesús, lo dijo Jesús, hermanos. Pero usted ve que Jesucristo, hermanos, ¿qué dijo Jesús? Usted puede ya leer en Mateo, hermanos, cuando le llevaron a la mujer que hallaron cometiendo adulterio, se la llevaron a ella, pero no le llevaron el hombre, hermanos. Y usted ve cómo Jesucristo maneja esa situación.
Cómo el Señor Jesucristo maneja con sabiduría, porque Él es sabiduría, Él es la sabiduría. Hermanos, y si hubieran apedreado a aquella mujer, hermanos, iba a haber sangre derramada y ahí el culpable iban a culpar después. Culparon a la mujer, después ya no iban a culpar a Jesús. Y no iban a culpar a la mujer, iban a culpar a Jesucristo de Nazaret. Entonces le iban a decir, ¿dónde entonces has dejado lo que has predicado? Sabe que mucha gente está viéndolo a usted y escuchándolo a usted, qué es lo que usted predica, para luego, con esa misma regla que usted predica y enseña, con esa misma regla, medirlo a usted el día de mañana. Y están observando de sus movimientos para ver en qué movimiento usted falla, en qué movimiento usted cae, para luego aplicarle esa palabra, esa enseñanza que usted dio. Porque esto lo estaban haciendo con Jesucristo. Esto lo estaban haciendo con Cristo Jesús. Habían personas que se perseguían a Jesús solo para estarlo observando, solo para estarlo viendo. ¿En qué momento Jesús cae en un pecado? ¿En qué momento Jesús falla? Y como Jesús no está en esta tierra así visiblemente, y como los que predican de Jesús, de la palabra de Dios, así mismo los están viendo, los están observando. ¿En qué falla? ¿En qué cae? ¿Qué palabra no dijo bien? ¿Qué acto? ¿Qué acto? Para condenarlo, para decirle, tu actitud aquí, tu actitud allá, tú aquí, tú allá, tú aquí, tú allá. Pero sus vidas de ellos no las examinan. Pero sus vidas de ellos las andan bien escondiditas, bien tapaditas, porque si la olla de ellos se destapa, oh my God. Porque si lo que ellos esconden se descubre, tienen cosas más negras, tienen cosas más sucias, tienen cosas más asquerosas. Tienen allí muchas serpientes, moscas, arañas, tarántulas, serpientes y muchas cosas allí escondidas, pero que solo están esperando un fallo suyo, un fallo mío. Y están allí acechando, investigando, hablando mucho, bla, 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 mucho, nomás esperando que usted y yo tropecemos, que caigamos en uno de estos pecados capitales para esto, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios que la tierra fue contaminada. Dice que fue contaminada la tierra. Espíritu de fornicaciones, espíritu de adulterios, espíritu de prostituciones han salido por toda la tierra. Hermanos, es muy triste, mis hermanos, que hoy en día vendan hasta los niños, las niñas, desde los tiempos antiguos, cuando los daban. ¿Sabía usted que en Roma se movía mucho el espíritu de prostitución infantil? Dentro de los templos se daba el espíritu de prostitución. Lo llegó a practicar el mismo Israel aún dentro de la casa de Jehová. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que hasta dentro de la casa de Dios llegaron a practicar eso. Por eso el Señor habla de ese espíritu de hombres adultos teniendo relaciones, no sé si decirlo o no decirlo, teniendo relaciones, ya sabe usted, sexuales, con menores de edad, con niños, con niñas. Hermanos, cuide sus hijos usted, cuídelos. Acuérdese que el diablo, el enemigo, va a perseguir más a aquellos que tratan de agradar a Dios, y que el enemigo va a querer golpear más la casa de aquel que anda buscando a Dios que aquel que no busca a Dios. Cuide su casa, cuide lo que Dios le ha dado,
Cuide todo lo que Dios le ha dado. Viva fiel para el Señor. Sea fiel a Dios, porque cuando se le es infiel a Dios, mis hermanos, todo eso es lo que llega. Cuando se le es infiel a Dios, mis hermanos, el adulterio espiritual, la prostitución espiritual, la fornicación espiritual agrava, acarrea desgracia, miseria, tristeza, desolación. Si leyéramos el libro de Osea, todo lo que la tierra empezó a sufrir a causa de todo esto, mis hermanos, no vamos a terminar hoy, no vamos a terminar. Osea 10:2 dice, está dividido su corazón. Ahora están hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. 10:6 dice, aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, Israel avergonzará de su consejo. Hermanos, cuando estos espíritus están metidos, mis hermanos, llevan a cautividad espiritual a las personas, llevan a las personas a una degradación. Hermanos, terrible. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar de este tema, mis hermanos, pero hasta aquí vamos a llegar. Cuatro 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¿Quiénes eran los que comían del pueblo de Jehová? Los líderes, los sacerdotes, ellos comían del pueblo del Señor. Eran como aves rapiñas sobre el pueblo del Señor. Los sacerdotes acostándose con las esposas ajenas. Los sacerdotes quitándoles el vino, el mosto al pueblo, porque había espíritu, dice, de fornicación en ellos, empezando, de prostitución, dice, de adulterio en ellos. Es terrible, mis hermanos, es terrible, es terrible. Oseas 3:13 dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los líderes, los esposos de ellas también. Dice, se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Será hasta la próxima. Mis hermanos, le digo de que esta clase de mensajes, mis hermanos, son mensajes, mis hermanos, que yo sé, mis hermanos, que el que lo traiga lo va a pensar bastante para darlo. Porque yo sé que es más fácil traer un mensaje de amor, un mensaje de paz, o un mensaje diferente. Hermanos, es más fácil traer un mensaje de que Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, Dios quiere hacer milagros y prodigios contigo, pasarle la manito a la gente, decirle Cristo te ama, sobarlo, o poner un musicón, hermanos, poner un musicón, un merengón, un salsón, y
empezarte a decir que Dios te dice, que Dios te dice, que Dios te dijo, que Dios te dice. Que abrir la Biblia, hermanos, y hablar esta palabra. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos guarde. Que así como el Señor ha guardado nuestras almas hasta el día de hoy, Dios nos siga guardando, mis hermanos, porque, mis hermanos, que no vayas a caer en uno de estos espíritus, porque el levantarte nuevamente te va a doler. Si no, lee el libro de Oseas, cómo fue zarandeada y mecida a Gomer. Lee Oseas, que Dios la restauró, sí, Dios la volvió a aceptar como el profeta Oseas, pero es que no es que porque cometiste adulterio contra Dios y contra tu esposa, y porque echaste un par de lágrimas y porque pediste perdón a tu esposa, a tu esposo. Y si en el caso todo se arregló, ya todo es color de rosa y maravilloso. Déjame decirte que hay un zarandeo, hay un proceso, hay un zarandeo. Que la restauración, la renovación tuya tomará un tiempo para que te restaures como persona, como alma, como tú. Y si en el caso que cometiste adulterio y no regresaste a ese matrimonio, ese hogar, tienes que pedirle mucho a Dios por tu propia alma, por tu propia vida, pedirle perdón a Dios, perdonarte tú mismo. Y te quieran perdonar o no te quieran perdonar de la otra parte, pedir perdón a esa persona y que haya un verdadero convertimiento en tu corazón para que Dios te ayude, para que Dios te levante, pero vas a tener que pasar así como Gomer. Gomer perdió su belleza, cayó en miseria, perdió todo. Pero hay restauración en el Señor. Lo hay, pero no porque hay restauración en el Señor quiere decir que todo va a estar facilito. Mis hermanos, porque cuando nosotros hemos gozado de la presencia de Dios, hemos gozado de su palabra, hemos gozado de tanto del Señor, mis hermanos. Y uno de estos espíritus ataca, hermanos, para que haya una transformación, una restauración. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, mis hermanos. Y no voy a seguir hablando de esto porque tendría que hacer otro video más. Hay hermanas que me han dicho, hermana, desde hace varios añitos ya, hace como 2 años, hay hermanos que me han dicho, hermana, hable de este tema. Y no había hablado mucho de ese tema. Tengo unos videos aquí que yo hice, ¿verdad? Espíritu de fornicación en los altares, que fue en el 2021. Aquí está uno de ellos basado aquí en Osea y otros en Samuel, en el libro de Samuel. Pero hoy el Señor me da esta otra parte donde estoy hablando, porque pues los mensajes que yo hablo aquí con ustedes, mis hermanos, yo permito que sea el Señor dándomelos, mis hermanos. Algunos los he traído, ¿verdad? Petición de algunos hermanos. Pero yo digo, ¿verdad? Cuando son pedidos por algunos hermanos, yo digo. Pero por hoy, por ejemplo, hoy lo he traído pues basado en el Señor,
mis hermanos, que sea el Señor ayudándonos, guardándonos, hermanos, sigamos adelante en el Señor. Este mensaje, esta palabra no ha sido para condenar a nadie, pues dice allá en el libro de Juan, dijo Jesús, que el que se condena es aquel a quien vino la palabra. La luz vino a este mundo, pero no la aceptaron, dice el Señor, para los que no aceptaron la palabra. Dice el Señor que allí dice que los que no han aceptado, pues desde ya, dice, han sido condenados. Y los que han recibido la luz y su palabra, que andan en sus mandamientos, en su palabra. Entonces ahí dice el Señor que aquellos que han recibido su palabra, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esta palabra no ha sido dirigido a nadie así, dirigido personalmente contra nadie. No ha sido este mensaje para condenar a nadie, no ha sido este mensaje para señalar a nadie. Por eso yo he tenido cuidado para traer esta palabra, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios allá, dice el apóstol San Pablo, escribió, inspirada por el Espíritu Santo, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y como dice también la palabra ahí en Timoteo, dice, el Pablo le escribió, inspirada por el Espíritu Santo, le escribió a Timoteo, cuida de ti mismo. A él le dice, cuida de ti mismo. Y le dice a Timoteo que lo que él aprendió, ¿verdad? De la sana doctrina, que es esta palabra y todo, le dice que pues todo eso le ayudará para llevar una vida agradable, santa para el Señor. Entonces, mis hermanos, hasta aquí ha sido todo. Dios me le bendiga. Y va a ser hasta la próxima que estemos por aquí. Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron aquí presentes, a los amigos. Que Dios me les bendiga y será hasta la próxima.